Y bueno, le vamos a iniciar. ¿Se acuerdan que el nombre de la serie? La unidad familiar. ¿Número de elección? Muy bien. El nombre del tema es La instrucción temprana comienza en casa. La instrucción temprana comienza en casa. Y después, para darles la información completa, estamos a 1 de noviembre. Para los que no me conocen, soy Lourdes Sandoval. Hay muchos nuevos, mi nombre es Lourdes Sandoval. Y enseguida se pone quién califica, se pone califica. Y ahí ponen el nombre de la persona que les va a calificar. Y bueno, vamos a manera de introducción, vamos a leer Proverbios 22:6, por favor. Si me acompañan. Dice así: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo creo que todos no lo sabemos, ¿verdad? Porque es el proverbio del maestro. Y bueno, vamos a orar para poder entrar en materia. ¿Okay? Señor, en esta noche te damos gracias, Padre eterno, por permitirnos estar aquí, Señor, a tus pies, escuchando lo que quieres hablarnos hoy. Primeramente, Señor, arrojamos nuestras coronas delante de ti y disponemos nuestro corazón, Señor. Abre nuestra mente, Señor, más allá de lo natural, para poder discernir, Señor, espiritualmente aquello que tú quieres enseñarnos en esta noche. Y te pido, Señor, de mi parte, que me des la palabra exacta, Señor, para poder enseñar conforme tu perfecta voluntad, Señor. Sí, Señor, que tu Santo Espíritu sea quien tome el control, Señor, y que se hable solo aquello, Señor, que sea necesario, aquello que instruya conforme tu perfecta voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Doy inicio a esta enseñanza con unas preguntas. Vamos a meditar en ellas unos instantes, contestándolas internamente. Vamos a hacerlo de tal manera como si fuera el Señor Jesús el que les está preguntando, para que contesten honestamente e internamente lo siguiente. ¿Cuántas horas al día te despegas de tu celular? Siguiente. Esta es pregunta para los que son padres de familia. ¿Cuántas horas al día te despegas de tus hijos? ¿Cuántas horas al día le dedicas a la instrucción de tus hijos? ¿Quién está instruyendo a tus hijos mientras tú no estás con ellos?
la televisión, los videojuegos, las redes sociales, los abuelos, los amigos, los maestros seculares, o nada más el domingo, el día que vienen a la reunión. Los hijos son las cartas de presentación y recomendación de los padres. El esfuerzo, dedicación e interés de los padres en el desarrollo de sus hijos es notable. Un ejemplo lo encontramos en Lucas 2:52. Si me acompañan a leerlo. Lucas 2:52. Dice así: y Jesús crecía. ¿Qué hacía Jesús? Crecía. En sabiduría. ¿En qué? Sabiduría. Y en estatura. Y en gracia. ¿En qué? ¿Para con quién? Para con Dios primeramente y después con los hombres. Tus hijos saludan al llegar a una parte y se despiden cuando se van. Son usuarios de las palabras por favor y gracias. ¿Se disculpan cuando sin querer cometen alguna falta? ¿Son niños cumplidos con su tarea? ¿Son puntuales? ¿Practican la regla de oro frecuentemente? En Filipenses 4:5 dice que nuestra gentileza debe de ser conocida por todos los hombres. Sí, es Filipenses 4:5. Y también dice que seamos irreprensibles en toda nuestra forma de vivir. Veamos lo que el apóstol Pablo le dijo a los filipenses en este contexto de ser alguien que se ha interesado en el desarrollo espiritual de una iglesia. Vamos a Filipenses 2 y vamos a leer versos 15 y 16. Y dice así, sabiendo ya el contexto, ¿verdad?, que les acabo de dar. Para que sean irreprensibles, ¿que sean qué? Y sencillos. ¿Y qué más? Intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes, o sea, nosotros, resplandecen como luminares en el mundo, aferrados, ¿cómo? Aferrados. ¿Y qué es aferrados? Bien agarrados, ¿verdad? Bien tercos ahí, bien, ¿bien qué? Bien aferrados, bien firmes a la palabra de vida, para que en el día de Cristo
fruto yo pueda gloriarme, decía el apóstol Pablo, de que no he corrido ni trabajado en vano. Y bueno, nosotros como maestros de la iglesia infantil, en 2 horas a la semana que tenemos contacto con los niños, nos damos cuenta de la deficiente educación de los niños del grupo. ¿Sí o no? Lo que representa que aún nos falta mucho por hacer para formar niños irreprensibles, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de la instrucción, porque así nos dice la palabra, ¿no? Como leímos, por medio, instruye al niño en su camino. Una pregunta, si hoy fuera el día de Cristo, entiéndase su segunda venida, ¿cómo hallaría a los niños de tu grupo? Pero ¿qué hay acerca de sus hijos, los que son padres? ¿Qué clase de instrucción están reflejando? ¿Mucha? ¿Regular? ¿Poca? ¿O nula? ¿Ya tienen bases sólidas, por lo menos para enfrentar los peligros del mundo? ¿Los enseñas y entrenas a aportar diariamente su armadura espiritual? ¿A usar la Biblia como su inseparable arma de defensa en contra de los ataques diarios del enemigo? No perdamos de vista que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, ¿verdad? Esto lo encontramos en 1 de Pedro 5:8. Nada más como referencia, no la vamos a buscar. Drogas, desvíos de su género y malas compañías son ejemplos de los muchos peligros que enfrentan. Por esa razón es imprescindible la necesidad de instruir. Pero ¿cómo vamos a instruir? Por medio de las Escrituras. Porque por medio de las Escrituras vamos a ver 2 de Timoteo 3, 16 y 17. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Y dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Cómo es? Útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17, aquí viene el propósito. A fin de que el hombre, ¿qué? Sea el hombre de Dios, el hombre de Dios. ¿Sí? No es para cualquiera, es para el hombre de Dios. Aquí hay mujeres y hombres de Dios.
entonces para nosotros, ¿verdad? Sea perfectamente y enteramente instruido, ¿para qué? Y dice enteramente, ¿verdad? No dice la mitad, no dice un poco, dice enteramente. ¿Y qué es enteramente? Enteramente, no hay huecos, ¿verdad? Enteramente. Pero ¿qué significa instruir? Instruir es un paquete que incluye guiar, entrenar, educar, enseñar y formar. La instrucción debe ser ordenadamente y con objetivos. ¿Cómo debe de ser? Ordenadamente y con objetivos, a fin de lograr cultivar personas con buenos valores y principios espirituales, morales y también, ¿por qué no?, cívicos. Una instrucción sistemática requiere tiempo, dedicación, interés de parte de quien instruye, requiere invertir tiempo para ir formando con propósito. Cada etapa de los niños es un nuevo reto. ¿En qué? Un nuevo reto en el qué, cómo y cuándo. Requiere conocer como la palma de la mano las características de cada etapa de los hijos para formarlos con diligencia. Y ya hemos visto el significado de diligencia, que es en tiempo y forma. Y así vemos que las personas tienen, o tenemos más bien dicho, nuestra etapa de bebé, nuestra etapa de gateador, nuestra etapa de caminante, etapa de preescolar, etapa de párvulos, etapa de primarios en sus 3 fases, etapa de avanzados en sus 2 fases, su etapa de adolescente y su etapa de joven. Y pues hay más etapas, ¿no? Pero las de instrucción y formación básicamente son estas. La Biblia nos advierte en instruir los hijos mientras sea tiempo, porque llegará el día en que ya será demasiado tarde si no formamos a tiempo. Y miren, cada uno como maestro, antes de pasar a un niño a la etapa siguiente, debe preguntarse si cumplió con el objetivo de instruir y poder decir: Señor, aquí está este pequeño que me confiaste para instruirlo. Lo he instruido con diligencia y aquí está ya listo para la etapa siguiente. Y asimismo,
al recibir a un niño nuevo, por sentido común, debemos de estar conscientes de que este niño es como una página en blanco, porque luego lo recibimos y ya queremos que se comporte como el niño que ya va a pasar a la etapa siguiente. Y llega la mamá: ¿cómo se portó mi hijo? No, pues no puso atención, gritó, se subió, ¿verdad? Entonces, por sentido común, debemos estar conscientes de que nos están entregando un niño que es como una página en blanco donde vamos a empezar de cero en su nueva etapa. ¿Ok, maestros? La Biblia nos exhorta a que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Esto según Efesios 6. No lo busquen, nada más como referencia. Y como padre, no te imaginas cuántos dolores de cabeza te evitará invertir tiempo en cultivar a tus hijos. ¿Ya sabes qué quieren ser cada uno de tus hijos cuando sea grande, papá? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Qué dones tienen? ¿Ya tienes planeada su educación? Los niños crecen. El tiempo pasa como el agua en un río. Se va, no tiene reversa. El tiempo pasado jamás va a poder recuperarse. A menudo escuchamos decir que con los hijos no importa la cantidad de tiempo que les dediques, sino la calidad. Y qué cosas tan absurdas se dicen en ocasiones en pro de justificar las ausencias prolongadas. Un padre de familia no puede darse el lujo de llevar la forma de vida de una persona soltera. Las responsabilidades son completamente diferentes. Tienes que administrar tu tiempo de manera sabia, papá. No puedes ir por la vida improvisando. Tienes que aprender y tienes que planear conforme a principios bíblicos. Tan solo, fíjense, tan solo en lo espiritual dice la palabra, y estas cosas, hablando de las leyes y estatutos de Dios, las repetirás a tus hijos mientras estás en casa, andando por el camino, al levantarte y al acostarte. Pero mejor vamos a leerlo todos juntos. Vamos a Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, versos 7 al 9. Y dice así:
y las repetirás. ¿Qué harás? Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando ¿en dónde? Y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Y qué más debes hacer? Y las atarás como una señal en tu mano. ¿Se acuerdan cuando queremos acordarnos de algo que nos ponemos un hilito? Me acuerdo cuando, me voy a amarrar un hilito en el dedo. Es más o menos así. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Qué hay entre los ojos? El cerebro, los pensamientos. Entonces, ¿dónde las vas a tener? En mente. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No más en lo espiritual. Falta lo demás. Algunos padres de familia solo ven a sus hijos los fines de semana, pues cuando se van los niños están dormidos y regresan tan tarde que ya los hayas dormidos. Y como pobrecitos, trabajan muchas horas toda la semana, el fin de semana es dedicado a ver películas, a las reuniones sociales, al deporte. Y no es que no sea lícito hacerlo, sino que lo que no es lícito es que si les queda tiempo, vienen a una reunión. Dicen los estudiosos de las etapas de los niños que en los primeros 5 años de vida las personas adquirimos la mitad de conocimiento que adquiriremos en toda nuestra vida. Entonces nada más ahí echen un cálculo. ¿A quién le estás confiando esta importante fase de aprendizaje? ¿A quién se le están confiando? Debemos tomar como ejemplo el crecimiento de Jesús para ver las vertientes de desarrollo que se deben de considerar en la instrucción. Y vamos otra vez a Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vamos a analizar este versículo. ¿Qué es crecer? Primeramente. Y buscando en el diccionario secular,
encontré dos vertientes. Y crecer, en su primer vertiente, es aumentar el tamaño del organismo de un ser vivo. Por ejemplo, un niño crece. Ese sería un ejemplo de lo que es crecer. La otra vertiente, aumentar la cantidad, el tamaño, la intensidad o la importancia de una cosa. Por ejemplo, la gracia de Jesús, ¿verdad? Aquí dice que aumentaba el tamaño, ¿verdad? De la gracia de Jesús. Aumentaba su sabiduría, aumentaba su estatura. Y miren, aquí habla de una buena nutrición, porque como los papás no están en casa, como no hay nadie que instruya al niño, ¿qué creen que va a comer el niño? Lo que a él le gusta, no lo que le nutra. ¿Y qué le gusta al niño? Las zanahorias, las ensaladas. No, ¿verdad? Ellos quieren unas papitas y una coca. Y Jesús también crecía en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Entonces son 4 vertientes en que los niños necesitan ser instruidos. Vamos a ver ahora un glosario de términos. Vamos a ver lo que es sabiduría, y también en el diccionario me encontré 2 vertientes de lo que es sabiduría. Su primer vertiente dice que es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Vertiente 2. Facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Y se dice que con los años se adquiere sabiduría, ¿verdad? Aunque a veces no se cumple en todos. ¿Qué significa estatura según el diccionario? También encontré 2 vertientes. Vertiente 1, altura de una persona desde los pies a la cabeza. Por ejemplo, un hombre de mediana estatura. Nos piden describir a alguien, ¿verdad? Pues era de mediana estatura, o era bajito, o era muy alto, ¿verdad? Entonces, esta es una vertiente. Y la otra dice
que es valor o importancia de una persona en determinado aspecto intelectual, artístico o moral. Y venía un ejemplo, dice, la estatura ética y profesional de una persona. Ahora vamos a ver lo que es gracia según el diccionario. Es el conjunto de cualidades por las que las personas o las cosas que las poseen resultan atractivas o agradables. Entonces, maestros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle una respuesta a Dios, ¿verdad? Porque yo creo que ya a esta altura ya nos habló en cómo instruir, qué es instruir, cómo instruir. Vamos a tomar el compromiso de conocer las características de los niños primeramente. Aprenderlas, como dice, como la palma de la mano, para ver qué aspectos de esa etapa podemos tomar para contrarrestar las buenas características con aquello que necesita ser moldeado, con aquello que está deficiente y necesita ser enderezado, de tal manera que cuando pase a la etapa siguiente no llevemos a un niño con la cabeza baja, ¿verdad? Porque no lo instruimos. Vamos a hacerlo con pasión, con fuego, con diligencia, en tiempo y forma. No vamos a lograr llevar un niño perfecto, ¿verdad? Ya no va enteramente preparado. Pero al menos decir que hicimos nuestro mayor esfuerzo, nuestra mayor dedicación, que nos preparamos enteramente, que no fuimos a improvisar. Ay, como me sobró tiempo, vamos a poner al niño a jugar, no sé, avión. Cada instante, cada cosita. Hay que ir preparado para no improvisar nada. Que se alargó el servicio, pues ya vengo preparado como con esto. No perder un instante, aprovecharlo, porque ya vimos que como muchos papás están muy ocupados, pues no tienen tiempo.
Entonces, ¿cómo ven? Qué compromiso, ¿verdad? Y yo fui la primera en que el Señor me instruyó. La primera que cada cosa que el Señor me estaba poniendo en mi corazón para esta enseñanza, yo la analizaba y la verdad me dio pena delante del Señor. Me dio pena porque sé que nos estamos quedando cortos, que como maestros le estamos quedando a deber al Señor. ¿Y cómo vamos a instruir a los niños? Vamos a hacerlo como hace poquito nos dieron una enseñanza de la diferencia entre la sabiduría de Dios y la del hombre. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo hasta quién la dio. Y así debemos hacer con cada enseñanza, llevarla a la práctica, que no sea letra muerta, porque no se trata de llenar un bosquejo enorme de 1 hora para un niño de 7 años y cuando sale le pregunten, ¿qué aprendiste hoy? Y fue tanto el conocimiento que el niño no captó cuál era el propósito de esa enseñanza. Veamos lo que dice en el Salmo 127:1. Yo lo tengo en lenguaje actual. Salmo 127:1. Dice así: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Parafraseando, a ver, cada uno parafrasearlo allí en su mente. El Señor es el que debe de edificar, ¿verdad? No es con sabiduría humana entonces, ¿verdad? Como nos ha dicho Vicky muchas veces, no decir no, porque a Dios no le agrada. O decirle al niño, Dios te va a castigar. Ya el niño tiene un concepto de que Dios es un Dios malo, un Dios que nada más está viendo a ver qué hacemos. Debemos de hablarle del Dios que nos ama, del Dios que nos dice no por nuestro cuidado y en lo que nos dice sí
es para bendición, para alcanzar sus promesas. Y miren, a manera de conclusión, de cierre más bien, vamos a hacer una autoaplicación de Lucas 52, perdón, de Lucas 2:52. Ahí, para hacer esto práctico, vamos a ponerle el nombre de quien ustedes gusten, puede ser el nombre de su hijo, el ponerle mis alumnos, ponerle el nombre que ustedes quieran. Y aplicando todo lo que hemos dicho, vamos a poner. En mi caso yo puse mi nombre. Y Lourdes crecía en sabiduría, aplicando el conjunto de conocimientos amplios y profundos que ha adquirido, escuchando y escudriñando las Escrituras. Y tiene la facultad para actuar con sensatez, prudencia y acierto. Y crecía en gracia para con Dios, guardándose en la santidad que recibió cuando nació de nuevo. Y procurando santificarse cada día más y más. Y crecía en gracia para con su prójimo, aplicando la regla de oro y el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pues contra esto no hay ley de Dios ni humana que se lo prohíba. Es una hija de Dios irreprensible, sencilla e intachable, aferrada a la palabra de Dios, preparándose más y más para la hora de la segunda venida de Cristo. Vamos a orar. Señor, aquí estamos en esta noche
mi Dios, dándote gracias, Padre, por lo que nos has hablado, Señor. Gracias, Señor, porque tu propósito, Señor, sabemos que es para nuestro bien, que es para que como maestros, Señor, tengamos el compromiso. Para los que son padres, Señor, que tomen el compromiso, Señor, de instruir a sus hijos conforme tus principios, Señor, basados en tu palabra. Sí, Señor, para que tú puedas, Señor, por medio de tu palabra tener cuidado de ellos, que ellos te conozcan, que ellos conozcan, Señor, acerca de tu amor, de tu misericordia. Sí, Padre, que puedan ser niños, Señor, bendecidos con tu palabra. Que sean niños, Señor, preparados contra esos ataques, Señor, que vienen cada día. Sí, mi Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Eres misericordioso, Señor. Eres compasivo, Señor. Y tomamos como compromiso, como maestros, para esa gran comisión, Señor, que tú nos encomendaste. Sí, Señor, de poder llegar, Señor, a esos niños, Padre, a tus pies, para llevarlos al conocimiento de tu palabra, al nacimiento, Señor, de nuevo, ese nacimiento, Señor, del Espíritu, Señor, ese que transforma. Sí, mi Señor, para que ellos a su vez, Padre, puedan llevar tu palabra a las naciones, Señor, y no solamente hablando, Padre, de tu palabra, sino también siendo ejemplo a la nación que vaya, Señor. Sí, Señor, porque tú eres el Dios de las naciones, Señor. Eres el Dios del espacio. Sí, mi Señor. Úsanos, Señor, aquí estamos. Úsanos en gran manera, Señor. Tú solamente buscas corazones dispuestos. Y con sinceridad, Señor, te decimos, aquí estamos, Señor. Úsanos conforme tu perfecta voluntad, Señor. Sí, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, Cristo Jesús. Amén. Y bueno, nos vamos con este compromiso, tanto como padres como maestros, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Y no es para estar tristes, al contrario, es para estar alegres porque el Señor nos ha enseñado cómo podemos llevar su palabra a los pequeños, cómo hacerlos, de qué debemos estar conscientes, ¿verdad?
Bueno, pues que Dios los bendiga y los guarde en su camino, maestros. Nos vemos algunos el domingo, otros hasta de hoy en 8. Y pues que Dios los bendiga y los use en gran manera.